Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro centro espírita Frutas de Luz. En este momento cerramos nuestros ojos y nos disponemos a hacer la oración de hoy. Le damos nuestro pensamiento con infinito amor hacia Dios y le damos gracias por esta nueva oportunidad que nos está aquí, de estar aquí, de poder recibir estos conocimientos que son tan buenos para nuestro espíritu. Agradecemos también, Padre Celestial, por el techo, por el abrigo, el alimento, también por todos aquellos seres que nos acompañaron en la vida terrenal y que hoy están en el mundo espiritual. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por cada una de las madres también que hacen su noble labor, cuidando de sus hijos, llenándolos de amor y creando seres de bien. Te damos infinitas gracias también por la presencia de los buenos espíritus que siempre nos acompañan, por los trabajadores de Rutas de Luz, tanto encarnados como desencarnados. Te pedimos, Señor, que nos permitas poner esta conferencia y a su conferencista en tus benditas manos para que a través de él nos regales los mejores mensajes que llenen de nobleza y de buena vibra nuestro espíritu. Que así sea. La conferencia para el día de hoy, Consejos para la vivencia del espiritismo, a cargo de nuestro querido expositor Johnny Navarro. Primero que todo, estamos muy contentos y muy complacidos de encontrarnos acá. Agradecemos su paciencia en estos minutos que nos tomó configurar la posibilidad de conectarnos a la distancia. Más también sabemos de la misericordia del corazón de todos ustedes y que conocen que los recursos tecnológicos a veces nos imponen retos y desafíos. En nombre del Centro Espírita Luz de Amor en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y a su vez de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, de Fede Oriental, estamos muy complacidos y agradecidos con el Centro Espírita Rutas de Luz, con todos sus dirigentes, con sus asistentes, por permitirnos en esta tarde estar aquí, compartir y tener la oportunidad del trabajo de la cual somos tan necesitados. En la tarde de hoy nos convoca un tema que es de vital importancia, porque algunos, como quien les habla, nacimos en un hogar espírita, otros conocieron la doctrina espírita posteriormente. Sin embargo, sin importar si la conocimos posteriormente, nacimos en un hogar espírita o no, sabemos que todo esto corresponde a una programación del mundo espiritual, y de ahí la importancia que nosotros hoy, sea que la hayamos conocido desde la cuna o no, nos esforcemos por vivenciarla. De ahí la importancia de nosotros trabajar en la vivencia de ese consolador, en la vivencia de la doctrina espírita. Y por eso la temática que hoy nos corresponde, en la tarde de hoy a todos aquí, es consejos para la vivencia del espiritismo. Naturalmente, el consolador, el paracleto, que Jesús, a través del codificador Allan Kardec, nos diera aquel 18 de abril de 1857, es sin duda alguna la luz del mundo que él prometería para todos, como consta en los evangelios de Juan. Sin embargo, nosotros, hoy imperfectos que aquí nos encontramos, reconocemos estar muy lejos de poder brindar algunos consejos para la vivencia de la doctrina espírita. Debido a nuestras grandes limitaciones, nuestros escasos conocimientos y pocas experiencias, no nos vamos a referir a los consejos que como persona podríamos dar, los cuales estamos seguros que estarían empañados por nuestra imperfección. Mas, rogamos a la audiencia que hoy nos conectemos con los consejos que el espiritismo nos da para la vivencia de este consolador. Por lo mismo, referiremos todos los consejos y los tópicos tratados en la disertación de hoy a la codificación espírita de los libros complementarios, quienes son los que realmente nos pueden dar los consejos para una vivencia verdadera del espiritismo, lo cual se traduce en ser verdaderos cristianos. Teniendo esto claro, y teniendo claro que cuando hablamos de ser verdaderos espíritas, hablamos de ser verdaderos cristianos, no podemos comenzar a hablar de ciertos consejos sin siquiera primero reafirmar esto que dijimos,
como lo hace el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos dice que el Espiritismo no crea una moral nueva, simplemente facilita a los hombres la comprensión y la práctica de la moral de Cristo, al ofrecerles que una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan. ¿Quién de nosotros no ha dudado o ha vacilado en algún momento de nuestra existencia? ¿Quién de nosotros no ha necesitado de una fe sólida ante las dificultades? Aquellos que llevan más tiempo en la doctrina, aquellos que apenas están conociendo la doctrina como simpatizantes, todos, seamos o no espíritas, hemos necesitado y necesitamos siempre de más fe, de más fortaleza. Razón por la cual el espiritismo viene a entregarnos la moral que Jesús hace más de 2000 años ya nos hacía la invitación a seguirle. Ahora, comprendiendo que nos estamos refiriendo como espíritas a la moral de Cristo, vale la pena recordar esto. Y esto nos data de un hombre que, como ustedes, como quien les habla y como todos, quería poder adquirir las virtudes que ya Jesús hablaba en los evangelios. Este hombre se deleitaba leyendo las bienaventuranzas, se deleitaba leyendo los pasajes evangélicos e incluso llegaba hasta las lágrimas. Sin embargo, se daba cuenta que todavía no poseía las condiciones para poder desarrollarlos. Así es que cierto día salió a caminar y mientras caminaba por la calle, vio una tienda como la que ustedes ven aquí en la diapositiva. Y esa tienda se llamaba Los Dones de Dios y la vio copada de personas con diferentes bolsas, diferentes frascos en los anaqueles y un letrero que enunciaba dones que allí eran comercializados. Bastante intrigado este hombre se adentró en la tienda y buscando al boticario le preguntó acerca de qué era esto. ¿Cómo es posible que allí podrían vender la paciencia, la tolerancia, el amor, la benevolencia? Yo aquí estoy viendo la cámara general del salón allá de Rutas de Luz y yo pregunto, de los que están allá, puede levantar la mano, ¿quién le gustaría que le dieran una bolsita de paciencia, una bolsita de tolerancia, que solamente fuera a tomarla y tenerla? ¿A alguien le gustaría? Creo que a todos, sin lugar a duda, nos gustaría. Sin embargo, cuando este hombre interrogó acerca de eso, el boticario le dijo, sí, claro, yo se la puedo vender. Yo vendo aquí paciencia, vendo amor, vendo benevolencia. Aquí puede escribir su pedido. Él tomó lápiz, escribió un pedido grande de morado, se lo entregó al boticario, se fue a la parte trasera de la tienda y cuando regresó, regresó con una bolsa de este tamaño. Esa pequeña bolsa, él la revisó, el cliente decía, pero no entiendo, usted me dijo que aquí vendía los dones de Dios, yo hice un pedido grande de todos los dones que se me ocurrieron y usted me trajo una bolsita muy pequeñita. ¿Qué pasa? Digo, sí, claro, es que aquí nosotros vendemos los dones de Dios, pero a usted le corresponde desarrollarlos. Y exactamente así nos ocurre a nosotros como ese hombre en la vida, en el día a día. Todos deseamos adquirir los dones de Dios, pero no estamos dispuestos a desarrollarlos o a veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso, la misericordia de Jesús es tan grande que mientras que Él hace más de 2000 años nos habló a través de las parábolas en donde dejaba ciertos mensajes velados, nos prometió que pronto nos daría un consolador que nos serviría de herramienta para desarrollar esos dones de Dios. Por eso, el espiritismo, como lo establece el libro de los Espíritus en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, se transforma en esa herramienta para desarrollar los dones de Dios. Y esto nos lo hace saber cuando nos dice que la creencia en el espiritismo nos ayuda a ¿qué? A mejorar porque reafirma o mejor afirma las ideas acerca de nuestro porvenir. ¿Qué más difícil, qué dolor más grande que la pérdida de un ser querido? Cuando pensamos que no existe nada después de la vida material, darnos cuenta que la muerte realmente no existe y que Kardec, a través de la codificación, de la universalidad de los conceptos y de los guías de la humanidad, pudo matar a la muerte para decirnos que no hay vida después de la muerte, mas sí hay vida después de la vida, porque la vida del espíritu es una sola y la encarnación es solamente un périplo temporal, pero que cesará
y regresaremos a la verdadera vida. Ahora, cuando tomamos conciencia de eso, podemos encontrar luz, podemos encontrar el apoyo que nos guía. Y por eso continúa entonces el libro de los Espíritus diciéndonos que el espiritismo nos enseña a soportar las pruebas con paciencia y resignación. Cuando nosotros tenemos resignación, no es la resignación ante las pruebas de quien se acongoja, de quien se deprime, sino de quien entiende que aquella prueba que vive es solamente una experiencia para un mejor mañana. Y ahí es cuando nosotros, con las enseñanzas del espiritismo, podemos comprender y mejorar nuestros actos, comenzar a vivenciar la doctrina mediante la práctica de la moral de Jesús. Por eso, continúa entonces Juana de Ángelis diciéndonos que si bien el espiritismo nos viene a decir esto, y muchas religiones ortodoxas ya nos venían diciendo desde antes que había que amar, a pesar de que se amara a los seres queridos, pero no a los enemigos, pero había que amar. De que otras religiones nos hablaban de la benevolencia, otras nos hablaban de la beneficencia, otras de la bondad, del camino del medio, como Buda. Sin embargo, nos dice Juana que durante mucho tiempo el Evangelio de Jesús fue objeto de interpretaciones enfermizas. Víctimas de nuestra propia sombra, nosotros mismos en el ayer brindamos interpretaciones erróneas, que basta con abrir cualquier libro de historia para ver en sus páginas, aún llenas de polvo, las interpretaciones que hoy nos parecen inverosímiles, que no pasan el tamiz de la razón, y que, como dice Juana aquí, gracias a esas interpretaciones enfermizas y perturbadoras que se daban según el equilibrio emocional y espiritual de quienes la traducían. Hoy vemos un libro memorable, como lo es la Biblia. Sin embargo, basta hacer un análisis crítico para poder determinar la labor que tuvo San Jerónimo al hacer la traducción de la Vulgata Latina, en el cual él mismo reconocería al Papa en su momento, mediante una carta que se encuentra en los museos, la labor tan difícil que tenía, porque dadas la necesidad de unificar las diferentes traducciones en una, él tendría que mutilar muchas cosas que tendrían que ser sujetas a su interpretación. Recibe la autorización para hacerlo y hoy es el libro que gran cantidad de la población mundial conoce, pero que está sujeto a una interpretación correcta o no de unos cuantos teólogos, traductores, pastores, que muchas veces se llevan interesados en proyectar su propia sombra con la cual luchaban. Por eso es que el espiritismo no es la religión de los hombres y sí la religión de los espíritus. Hace algún tiempo le preguntaba a un espíritu con el cual conversaba y me daba algunas orientaciones y le hice una pregunta y le dije, ¿cuál me podrías decir tú que es el punto débil del espiritismo? Todo tiene un punto débil. ¿Cuál podría decirse que es el punto débil de la doctrina espírita? Y él me miró y me dijo, el movimiento, porque la doctrina es de los espíritus, pero el movimiento de los hombres y los hombres son falibles. Ahora, si tú identificas que en una cadena hay un eslabón más débil que otros, ¿te esfuerzas por hacer ese eslabón más fuerte? Sí, así lo haría. Entonces, cada persona del movimiento debe esforzarse por convertirse en un eslabón fuerte, porque la doctrina en sí es fuerte, porque es el consolador de Jesús. Y esa respuesta me pareció maravillosa, porque no da lugar a malas interpretaciones. Mismo los espíritas continuemos muchas veces haciéndolas. Por eso, me llama mucho la atención cuando en el libro Hacia las Estrellas, en el capítulo 16 de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, nos dice aquí los espíritus, se sabe que el objetivo primordial del espiritismo es ¿cuál? La transformación moral del hombre. ¿Y eso a qué nos lleva? Como consecuencia, a la reformación de la sociedad. Vivimos hoy en un mundo de transición planetaria, de cambios en que la sociedad necesita transformarse. No obstante, solamente se va a transformar mediante nuestra conducta. No se va a transformar solamente por cataclismos, por fenómenos naturales propios de la transformación geológica. Pero lo que va a transformar es nuestra conducta.
Ahora, ¿cómo tendremos nosotros nuestra conducta recta y la misma podrá contribuir a ese mejoramiento del planeta? Finaliza este espíritu diciendo aquí que eso lo lograremos cuando nosotros logremos el desarrollo moral, y ese desarrollo moral, para que se logre, es necesario el estudio sistematizado. ¿De qué? De la doctrina, que nos va a brindar la seguridad íntima que resulta de la fe razonada. Es decir, podríamos comenzar diciendo, vamos a hablar de los consejos de vivencia espírita y son estos, estos, estos y estos. Todos buscamos píldoras mágicas, ¿no? No obstante, debemos reconocer primero que debemos estudiar para, estudiando, poder interpretar de manera correcta la doctrina y no caer en errores pretéritos. Porque si nosotros nos permitimos tomar la doctrina como superficial, como algo pasajero, estaremos cometiendo el mismo error de muchos otros, haciendo las interpretaciones que se ajusten a nuestras conveniencias y nuestras comodidades. Y frente a esto, el notable espíritu de Diana de Carballo nos dice que es necesario que nosotros interpretemos la doctrina de forma correcta. Pero para no adelantarnos ahí, vamos con los consejos y dentro de los consejos veremos lo que nos dice Diana. Mas antes de ir a los consejos, queremos hacer una aclaración. Todos los consejos aquí mencionados los entrega ya el Evangelio, los entrega ya el libro de los Espíritus, los entrega el Pentateuco, la codificación espírita. Nosotros aquí, de manera muy humilde, buscamos solamente trasladarlos al día a día, a las prácticas, con algunas anécdotas y algunas vivencias que nos permitan comprender mejor estos consejos. Porque el mundo, como lo vemos hoy, es como este slide. Si analizamos no solamente la figura de Cristo ahí imponente, sino vemos el background, la parte de atrás, veremos que el mundo se vive así, oscuro, tormentoso, agitado, cada quien con su propia sombrilla individual, es decir, cada quien resguardándose de la tormenta para sí mismo, pero no podemos ver en la imagen atrás a nadie ayudando a otro. Ni siquiera vemos a nadie caminando en pareja, todos caminando solos. Y vemos allí a Jesús, sin ninguna sombrilla, bajo la lluvia, dispuesto a oírnos, dispuesto a aconsejarnos, y así ha venido estando hace más de 2000 años, para decirnos, aquí estoy para guiarlos. Por eso el primer consejo de la tarde de hoy que analizaremos es, sin lugar a duda, y como ya lo mencionamos anteriormente, el estudio. Para poder nosotros modificar algo, primero tenemos que saber qué es ese algo. No nos referimos únicamente al estudio de los libros. Ah, yo me voy a reunir, voy a leer el libro, ya me leí 3 páginas hoy. No, a estudiar la obra y llevarla a nosotros. Llevarla a nuestra propia transformación. Por eso en la cuestión 919, los espíritus y posteriormente en la 919a, San Agustín nos dice que el mejor medio para dominar las malas inclinaciones es el autoconocimiento, y ese autoconocimiento solo es fruto del estudio personal, de saber por qué actúo como actúo, dónde estoy fallando, qué puedo mejorar. Y a ese respecto, la notable mentora Juana de Ángeles nos dice que leer y estudiar son hábitos, y el espírita no puede prescindir del estudio, porque el estudio también es trabajo. ¿Cuántos hay muchas veces que decimos, no, yo no puedo estudiar porque estoy tan ocupado trabajando? Yo voy al centro espírita, yo asisto a todas las tareas, a las vibraciones, a las terapias de pases, a los diferentes cursos, pero yo sacar espacio en mi casa para estudiar, no. Yo no falto nunca, pero no estudio. Seremos como el hacha que siempre está dispuesta a cortar el árbol en manos del leñador, pero seremos esa hacha que roma sin filo, golpea y golpea el árbol sin lograr hacer un cambio en él. Simplemente son golpes vacíos. El estudio nos permite a nosotros afilar nuestro propio conocimiento, entender de manera correcta las enseñanzas de los espíritus, dar las interpretaciones no personales, sino de Kardec y de los guías de la humanidad.
Por eso este compendio de filosofía, esta carta magna que es el libro de los Espíritus, en sus 1019 preguntas, no deja espacio para falsas interpretaciones. Y ese estudio, sin falsas interpretaciones y con autoconocimiento, nos brindará las herramientas para la mejoría. Por eso, recordemos ahora sí a Viana, cuando nos advierte de la importancia del estudio al decirnos que es lamentable el desconocimiento que existe acerca de la doctrina espírita y de las enseñanzas del espiritismo. Y no se refiere a que sea lamentable el desconocimiento afuera de los centros espíritas, sino dentro. Porque aquel que no es espírita seguramente no está pensando en cómo vivenciar el espiritismo, sino vivenciar su propia creencia. Es lamentable el desconocimiento que existe de la doctrina espírita entre los espíritas. Por eso él dice, acostumbrados todos nosotros a las religiones ortodoxas que premian y castigan cuando se encuentran ante el espiritismo, que es una doctrina racional, lo adaptan a su manera de creer y de ser, a la espera de respuestas compatibles con su nivel de ignorancia sobre el espiritismo. No sé cuántos de ustedes han escuchado de pronto, deberíamos modificar o actualizar el libro de los espíritus. Para que el espiritismo llegue a más pueblos, deberíamos sacar a Jesús del espiritismo, porque hay muchos pueblos que no siguen a Jesús en el mundo. Esto es a lo que Viana se refiere cuando tratamos de transferir a la doctrina nuestras costumbres pretéritas. Y la importancia de nosotros poder decir con orgullo, sí, soy espírita porque conozco el espiritismo. Hace algún tiempo compartí en el centro espírita alguna anécdota, hoy les compartiré algunas que seguramente he compartido ya en el CELA. Cuando fui a matricular a mi hija en colegio, primer año de estudio, nos sentamos en la entrevista y nos dice la profesora, ¿y ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Damos la información. ¿Y ustedes de qué religión son? Y yo, espírita. Y me sonreí. Y la profesora, yo dije como que frunció el ceño un poquito, como, ¿y eso qué es? Como tratando de escribir, pero no sabía qué escribir. Y comenzamos a hablar de lo que es el espiritismo, de la caridad, del amor, de las enseñanzas de Jesús, de lo que no es el espiritismo. Y ella sonrió y dijo, qué chévere, no había escuchado nunca de esto. Ella es profesa otra doctrina, otra creencia, y desde ahí convirtió en la tutora de nuestra hija en ese primer grado, y nos convertimos incluso en grandes amigos. ¿Por qué? Porque pudimos hablar del espiritismo sin pena, sin vergüenza. Pero eso es fruto que comencemos a estudiar la doctrina de los espíritus. Y por eso Kardec concluye esta parte diciéndonos que por eso es necesario que nadie pueda interpretar la ley de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es por completo de amor y de caridad. No lo dice en el libro de los espíritus, en las leyes morales, porque ¿cuántas veces nosotros tomamos las leyes morales? Esas que están ahí en el libro tercero, que están en el Evangelio según el Espiritismo a mayor profundidad, y las tomamos y empezamos a adaptarlas. Bueno, el perdón, pero el perdón debe ser así. La tolerancia, pero la tolerancia creo yo que debe ser de esta manera. La benevolencia, pero no con todos, con algunos. La misericordia para con las imperfecciones y la indulgencia, pero como decimos aquí jocosamente, hay que amar al prójimo, pero es que el prójimo a veces no se ayuda. Es difícil el prójimo. No es que seamos nosotros con nuestras imperfecciones, sino es el prójimo que nos ayuda. Pensamos muchas veces. De ahí la importancia que nosotros interpretamos adecuadamente y eso lo lograremos, repito, con el primer consejo, el estudio. El estudio nos dará el autoconocimiento y el autoconocimiento nos dará el segundo consejo de la tarde de hoy, que es la humildad. Cualquiera diría, pero la humildad, sí, la humildad es necesaria, pero ¿por qué un consejo para la vivencia del espiritismo es la humildad? Porque ¿cuántos hay que dicen, yo sé que la vida continúa, yo estoy por encima de aquellas doctrinas que no lo creen, yo estoy por encima de aquellas otras creencias, y a veces incluso escuchamos a algunos espíritas hablar de maneras erróneas frente al tema? Por eso, el verdadero espírita del día a día, no del centro espírita,
porque el espírita de centro espírita trata de orar siempre bien. El espírita de centro espírita entra a las puertas del centro espírita y es inmaculado, entra con una aureola y los benefactores detrás, porque siempre ora bien, pero cuando cruza la puerta para afuera, muchas veces es otro. Por eso hablamos de la humildad del espírita día a día en la calle. Y no podemos hablar de humildad sin recordar al Maestro Jesús, que como nos dice el espíritu de Manuel, cuando le lavó los pies a los discípulos, nos dio la suprema lección de humildad. Yo he tratado de imaginar varias veces la cena de Pedro, de Juan, de Mateo, de todos allí, de Judas, mientras Jesús, aquel que los invitó a pescar almas en el océano de la humanidad, se postraba de rodillas y lavaba los pies, no con las medias y los zapatos del hoy o el jean como se ve en la imagen, sino los pies que habían caminado descalzos, sucios, llenos de polvo, y él allí estaba con sus manos limpiando los pies de aquellos quienes eran sus discípulos. Y cuando trato de imaginar esta escena, trato de pensar en la humildad suprema de Jesús, porque ahí nos demostró que el mayor para Dios sería siempre el que se haga más pequeño. Y el verdadero espírita, aquel que debe buscar o que estamos buscando vivenciar el espiritismo, debemos buscar apagarnos para que otros brillen. Apagarnos en la humildad, ¿para qué? Para hacernos más pequeños y engrandecer a los otros. Por eso concluye Manuel diciéndonos ahí que cuando Cristo tuvo esto, nos enseñó y se reveló el esclavo por amor a la humanidad, a la que él mismo venía a traer la luz de la vida en la abnegación y en los sacrificios supremos. La existencia de Jesús fue una existencia de humildad completa en todo momento. Conocía lo más profundo de nosotros y aún así no nos juzgaba. Y nosotros medio sabemos el error de otro y estamos mentalmente juzgándolo. Esto nos hace recordar cuando yo me encontraba en otro país momentáneamente y tuve la oportunidad de conocer en aquella instancia a un hombre y empezamos a hablar, nos empezamos a ver seguido por sitios que frecuentábamos constantemente y tornamos cierta amistad. Y él me decía que era una persona difícil, me decía, es que yo con usted puedo hablar como más tranquilo. Y yo tratando de ser buen espírita, dije, sí, claro, yo estoy aquí, yo te voy a escuchar, cuénteme, porque yo veía que todos lo rechazaban. Y un momento de esos, él llegaba, yo iba donde él trabajaba y él llegaba a trabajar incluso en estado de alicoramiento. Y yo le decía, mire, lo van a despedir. Yo estaba también haciendo algunas labores. Yo decía, mire, lo van a despedir y puede afectar a las labores de sus compañeros e incluso las labores que yo estoy haciendo aquí. Trate de mejorar. No, mire, yo he estado sumido en la droga. Estuve incluso, tuve un paro cardíaco, estuve muerto por algunos minutos. Y después de, en ese estado, yo le voy a contar algo y es que yo vi el espíritu de mi papá diciéndome que dejara tanta droga, que dejara alcohol. Yo logré levantarme de allí, pero no después de un tiempo otra vez caí y otra vez estoy sumido en la droga. Y yo empecé a buscar, querer ayudarlo, hasta que un día él me confiesa que en uno de esos estados de él, en desesperación por droga, por todo, por el licor, había matado a un hombre, que era homicida. Y cuando él me comentó eso, yo me quedé frío. Por un instante no supe cómo actuar. Y él me abrazaba y hablaba conmigo y siempre que nos veíamos estaba armado. Y yo decía, en qué momento él de pronto se desequilibra otra vez porque tiene un temperamento muy difícil. Y va ahí, se equivoca y yo empecé a sufrir por dentro. Y pasé de eso, de estar buscando ayudarlo, a juzgarlo mentalmente. Y cuando yo lo veía que se equivocaba y decía y gritaba a los demás, y yo decía, pero mire, no se da cuenta, vio el espíritu del papá, murió, volvió, le dieron una segunda oportunidad, eso deberían es despedirlo de aquí, mire que está afectando a los demás. Yo no sé el jefe, ¿por qué no lo despide? ¿Será que yo hablo con el jefe? ¿Será que...? Y empecé a pasar en una onda así. Hasta que más o menos al tercer día de estar en esa forma de pensamiento errónea, no lo decimos con orgullo, yo voy caminando
sumido en mi pensamiento, cuando veo que un espíritu que me es muy amigo se me para de enfrente, me pone la mano y me dice, detente. Yo me impacté porque vi que su semblante era amoroso, pero era serio. Y me dice, para de juzgar. Tú mismo tienes tantos errores y llevas cuántas horas dedicado al vicio mental en detrimento de otro, cuando tu labor debe ser la de orar por él. Y eso para mí fue un impacto, porque yo me había sumergido en esa onda y no me había dado cuenta y me percaté posteriormente que por mi orgullo me estaba sintiendo superior a él cuando creía estarlo ayudando. De ahí la importancia de nosotros mantenernos humildes. Rápidamente, gracias a esta advertencia, modificamos nuestro patrón mental para la oración. Logramos continuar la amistad con él durante un buen tiempo hasta que retornamos finalmente a Colombia. Y por ahí seguimos en contacto a veces, buscando que él pueda mejorar, pero ya no desde el orgullo que nos hace sentirnos superiores, sino desde el amor que nos hace darnos cuenta que todos cometemos errores. Ese es el segundo consejo, la humildad. Y ahora nos vamos al tercero, la oración. Recapitulando, hasta acá llevamos estudio para autoconocimiento, para mejorar y transformarnos. La humildad para reconocerlo y jamás sentirnos por encima de nadie. La oración ahora, que la oración nos dice aquí es en cualquier posición de desequilibrio la que nos recuerda y nos trae las divinas sugerencias. Nos ayuda a ampliar nuestra visión espiritual. Y nos dice Manuel posteriormente que la oración, cuando es tejida de armonía y confianza, es fuerza que imprime dirección a la brújula de la fe viva. Qué bello esto, porque nosotros nos falta tanto esa oración basada en la fe viva, en el evangelio vivo. No oramos sino cuando tenemos el problema. Y los espíritus nos invitan es a mantener una comunión constante en oración con ellos. De ahí que si nosotros queremos vivenciar la doctrina espírita, estamos convocados ¿a qué? A mantenernos orando constantemente, a mantenernos orando en todo momento, estemos pasando dificultades o no, estemos en las alegrías o estemos en las tristezas, porque pocos oran en la alegría, en todo momento, y jamás menospreciemos la oración. Es quizás de los consejos más valiosos que encontramos en la codificación para el día a día. Que nos despertemos y nuestro primer pensamiento sea una oración. Que nos acostemos y nuestro último pensamiento sea una oración. ¿Cuántas veces despertamos, abrimos los ojos y lo primero que hacemos es voltearnos, apagar la alarma del celular, lo desconectamos y lo tomamos y empezamos a mirar? Hoy tengo esto en el día, de redes sociales, noticias, cosas, y ya nos imbuimos y no tomamos siquiera un instante para agradecer que abrimos los ojos, que pudimos estar todavía otro día encarnados, cuando hay otros que ya atravesaron el pórtico a la espiritualidad. Y por ellos también debemos orar. Encontrándome con un gran amigo que sabe que soy espírita, que sabe de la mediunidad, que sabe de la reencarnación, que sabe del espiritismo, de los diferentes postulados, pero dice que no cree en el espiritismo, viene y me dice, acompáñeme a hacer alguna diligencia, nos vamos a hacer la diligencia. Y cuando estamos haciendo la diligencia, nos encontramos a un gran amigo de él, yo no lo conocía, me lo presenta y el gran amigo comienza a conversar con él y le dice, mire, es que mi mamá está bastante enferma, está bastante mal, tiene esta enfermedad, ha pasado por esas dificultades y comenzó a narrarle toda la circunstancia. Mi amigo se conmovió, lo aconsejó. Entonces yo percibí que la señora se encontraba próxima a desencarnar. Y cuando terminó la conversación, nos retiramos, nos despedimos de él. Yo me fui caminando con mi amigo y le dije, bueno, ¿qué te parece si ahora que lleguemos a la casa, estábamos hospedándonos en el mismo lugar, hacemos una oración por la mamá de tu amigo, porque ella se encuentra próxima a desencarnar? Pero ¿y cómo sabes? Bueno, tú sabes del espiritismo, sabes de la mediunidad, sabes de todo.
y ella se encuentra próxima a desencarnar y necesita de oración en estos momentos. No, yo no creo en eso. Eso no, eso no. Y cambió el tema totalmente. Nos fuimos, cambió el tema, nos recogimos en oración personal, pasaron los días y pasados 4 días, él me llama y me dice, venga, ¿puedo venir un momento aquí a la sala de estar donde estábamos? Yo, claro, ¿qué pasó? Cuénteme. Me dijo, es que acabo de colgar una llamada y la mamá de mi amigo desencarnó. Mi amigo me llamó sumido en tristeza, atacado, llorando, pidiéndome que orara por él y por la mamá. Yo creo que debimos haberlo hecho, como usted dijo hace hoy, como 4 días. ¿Será que podemos hacer la oración en este momento? ¿Todavía es válida? Sí, todavía es válida. Era válida hace 4 días, pero el amor de Dios es grande y sigue siendo válida hoy y lo seguirá siendo válida siempre. Y nos sentamos a orar por aquella señora. La oración, queridos hermanos, queridas hermanas, es fundamental porque es la que nos soporta en medio del día a día y nos da fuerzas para continuar. Pero esa oración debe estar ungida ¿en qué? En la fe, que es el siguiente consejo. La fe. La fe en toda circunstancia. Esa fe que es un concepto tan esquivo para muchos. Esa fe que es fácil tenerla cuando todo esté bien, que es fácil tenerla cuando no hay pruebas económicas, cuando no hay dificultades, cuando podemos asistir al centro espírita sin ningún problema, cuando no hay enfermedad en la casa. Pero ay, qué difícil es tener fe cuando llegamos a la casa y estamos enfermos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas están enfermas. Cuando la prueba económica golpea, cuando la relación con la pareja se hace difícil. Qué difícil es tener fe en ese momento. Por eso es que Jesús nos la recomendó en todo momento, porque sabía que el día a día iba a estar lleno de obstáculos, de complicaciones, pero también sabía que podíamos superarlos. Y por eso nos exhortó a la fe que mueve montañas. Y el Evangelio nos habla de una fe, pero una fe racional, no una fe ciega que no actúa, que no transforma, que no obra, sino una fe que está actuando, que está con resignación y con obediencia, como dice el Evangelio, pero que se mantiene impoluta en cualquier circunstancia. Y Juana nos dice que la fe, esa fe que es religiosa, cuando es saludable, cuando se haya fundamentada en la razón, como nos dice el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo, y puede así enfrentar la duda en cualquier época del pensamiento, o como dice el frontispicio, faz a faz en todas las épocas de la humanidad, contribuye de una forma significativa a nuestra salud mental y emocional. ¿Cuántos casos de depresión, de angustia, de dolor vemos hoy por hoy? Suicidas que atraviesan en medio de las sombras y del dolor el pórtico a la espiritualidad, en todo momento. Por eso, la fe es sin lugar a duda uno de los consejos más valiosos para afrontar el día a día. Estudio, humildad, oración, fe. Si se han dado cuenta, no podemos llegar a la fe sin haber estudiado, porque no podemos poner en práctica algo que no comprendemos aún. No podemos llegar a la fe cuando no somos humildes y creemos que todo se va a desarrollar por nuestras propias obras. Sí, tenemos que orar, pero tenemos que confiar también en Jesús, porque Jesús es como aquel que parado desde arriba ve el panorama completo y nosotros somos como aquel caballo que le colocan aquí para que no vea los lados y solamente vemos de frente. Recuerdo que viajando de Estados Unidos a Colombia, tuve un vuelo con muchas escalas y venía bastante cansado. Era un vuelo que se había retrasado, era un vuelo que había pasado de todo en ese vuelo y yo había salido más o menos como a las 4 de la mañana de New York en ese momento y venía para Colombia. Tomé el avión, ese hizo otra escala, tuvo que modificarse y otra escala y ya cuando yo llegué a Bogotá, venía deseando llegar a mi casa en Bucaramanga, de ver a mi familia, a mi hija, a mi esposa y yo decía, ya quiero llegar. Miré el avión
y me había correspondido las primeras sillas adelante. Yo dije, bueno, por lo menos yo soy algo grande, entonces las piernas las voy a poder estirar más cómodamente, por lo menos en el último vuelo. Cuando me voy a montar al avión, me dice la chica que me hace el check-in ahí con el aparato, me dice, señor, tuvimos que modificar su silla. Yo, Dios mío, ¿qué quieres de mí, señor? ¿Qué quieres de mí hoy? ¿Y por qué? Porque es que tenemos un paciente en silla de ruedas, una persona en silla de ruedas, perdón, y debe estar ahí para que vaya más cómoda en la silla en que usted iba. A usted lo mandamos a una silla bien atrás y el avión va lleno y no se puede cambiar más. Ok, señorita, muchas gracias. Me monto incómodo un poco, tratando de mantener el equilibrio, pero diciendo, señor, ¿qué pasa? Ya quiero llegar. Me siento en la silla, me coloco los audífonos para colocar algo de música, para relajarme, para descansar. Cuando veo que a mi lado, el pasillo, yo estaba en la silla del pasillo y volteo a mirar al otro lado del pasillo y hay un señor que yo reconozco, que yo lo había visto montándose el avión y yo confieso que yo había agachado un poco la cabeza y yo dije, no quiero ahorita saludar a nadie, y es una persona que conozco desde hace muchos años y yo reconocía en esta persona a alguien que era bastante contrario a mis principios de vida de la doctrina. Yo sí no quiero ahorita hablar con nadie y veo que pum, se sienta en la silla del lado. Yo, Dios mío. Me coloco los audífonos y en cierto momento volteo, él me saluda y yo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Entonces veo que me empieza a hablar, quito los audífonos, el avión despega y yo digo, bueno, de Bogotá a Bucaramanga es un vuelo de 35, 40 minutos, son 40 minutos aquí hablando. Y él empieza a hablar y comienza a conversar y yo descubro que es una persona totalmente diferente a quien yo recordaba, que recordaba una persona con un ego, con un orgullo bastante grande, que recordaba una persona totalmente ensimismada en la materialidad, en otros patrones diferentes. Y comienzo a descubrir una persona diferente hasta que en cierto momento no aguanto y le pregunto, ¿qué lo hizo usted cambiar? Porque usted reconoce que está diferente, incluso en su forma física, está mucho mejor todo. Y me dice el dolor, las pruebas, las circunstancias. Pasé por esto, me divorcié. Y cuando él está hablando, contándome todo eso, yo veo un espíritu dentro del avión, parado al lado de él, que me dice, yo soy el padre de él. Y él está sufriendo mucho. Y cuando él comenzó a explicarme, el señor sentado en la silla comienza a hablarme que ha sufrido mucho por la pérdida del papá. Y él, que no es espírita ni mucho menos, yo decía, y el espíritu me dice, dile que yo estoy aquí, dile que yo estoy bien. Yo pensaba, pero él no es espírita. Y es una persona bastante difícil, donde yo le diga aquí que está viendo el papá, a lo mejor se va a molestar. ¿Y yo qué hago? Y el espíritu insistiendo, insistiendo, pero ¿yo qué hago? Entonces resolví algo y le dije al espíritu, ok, yo le voy a decir, pero en el momento en que yo crea prudente. Y el momento que yo creí prudente es cuando el avión toque tierra, que si el señor se llega a molestar, ya yo me puedo bajar del avión. Y no a mitad del vuelo, porque donde él se moleste sentado al lado mío, ¿yo qué hago en el vuelo con él? Así que cuando el avión toca tierra, yo le volteo y le digo, mire, realmente yo, usted me conoce, yo lo conozco, pero de pronto usted no va a entender mucho lo que yo le voy a decir, pero yo soy espírita, el espiritismo rápidamente es esto, esto y esto, y yo puedo ver los espíritus que no son más que quienes ya estaban con nosotros, que desencarnaron y siguen existiendo, porque la vida continúa. Y le digo todo esto porque al lado suyo estoy viendo un señor que está vestido de esta manera, una camisa de este color, un sombrero así, así. Y lo describí todo como lo estaba viendo, y él me dice que es su papá, y me dice que le diga exactamente estas palabras. Y le repetí exactamente lo que el espíritu me estaba diciendo. Y me quedé mirándolo, el señor se queda callado, serio, y yo dije, ahí, ¿ahora qué va a pasar? Y entonces se le bajan las lágrimas y me dice, durante mucho tiempo, en oración, yo le había pedido a mi papá que me respondiera exactamente lo que usted me está diciendo, que me diera respuesta exactamente a eso que usted me está diciendo. Y en búsqueda de saber más de mi papá, yo empecé a buscar por YouTube, empecé a buscar por un lado y por el otro, y algún día en YouTube lo vi a usted y yo dije, yo ya lo conozco, y abrí una conferencia y empecé a ver material y empecé a saber que era el espiritismo, pero yo había perdido su contacto.
a través de los años y no tenía cómo ponerme en contacto con usted. No sabía si usted aún vivía en Bucaramanga, dónde estaba, cómo contactarlo. Y usted no se imagina la alegría que yo sentí cuando yo me monté al avión y lo vi a usted ahí. Porque mi silla era en otro puesto y me la cambiaron y me pusieron aquí con usted. Y aparte yo iba en otro avión más temprano y me cambiaron el avión para este. Yo le dije, a mí también me cambiaron la silla. Me dijo, ay, mire qué alegría. Yo buscando contactarlo y aquí está usted. En ese momento, yo recordé entonces la importancia de la fe, de saber que Dios obra de una forma mayor a la que nosotros pensamos. Y por eso Deepak Chopra, este escritor famoso, dice, ¿de qué se ríe Dios? De nuestros planes. Tengamos la fe suficiente para actuar como Dios espera que nosotros lo hagamos y así poder continuar. Y teniendo la fe, ahora sí podemos llegar y aproximarnos a los últimos, que son el amor. El amor en su máxima expresión en el día a día, ese amor que, como nos dice André Luis, después de Dios, el amor es la fuerza gloriosa que alimenta la vida y mueve los mundos. Ese amor que es lo que nos levanta día a día, ese amor de Dios que nos permite la reencarnación como oportunidad de mejoría. Y es por amor de Dios y no por otra cosa que tú y yo conocemos el espiritismo. Somos espíritas, conocemos la verdad consoladora o aún como simpatizantes estamos aquí hoy. No es al acaso, porque Jesús dijo que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Pero tenemos que vivenciar ese amor, que poner ese amor en acción, porque como dicen los benefactores espirituales, Jesús siempre nos habló de amor. Hoy existen muchas denominaciones, rótulos, religiones, creencias, pero Jesús solamente nos habló de una, que es el amor. Solamente nos habló un lenguaje, que es el amor. Y solamente usó un título para todos, y es el de hermanos. Y solamente nos pidió algo, y es amarnos como hermanos. De ahí la importancia de nosotros vivenciar el amor, que es lo mismo que vivenciar la doctrina espírita. Y por eso es un consejo infaltable. Ahora, ¿cómo vivenciamos el amor? Con el último de los consejos. Ese último de los consejos que nos recuerda sin lugar a duda esa parábola del buen samaritano tan vigente hace más de 2000 años como tan vigente hoy, que es la caridad. El amor puesto en práctica es la caridad. Y la caridad, nos dice el mismo Evangelio, es la perfección de las virtudes. Por eso el Evangelio nos dice que cuando preguntan en qué consiste la perfección, nos dice que la esencia de la perfección es la caridad, porque implica la práctica de las demás virtudes. Cuando somos caritativos, conforme está en la pregunta 886 del libro de Espíritus, somos benevolentes, indulgentes y perdonamos. Pero también estamos teniendo implícitas las demás virtudes. Y por eso es la virtud por excelencia, nos dice el Evangelio. Y es el consejo último por excelencia, porque es el consejo que nos invita a la reforma, pero también nos invita a la acción en todo momento. No a la acción cuando estamos en el centro espírita, no a la acción cuando estamos en el hogar con los seres queridos, sino a la caridad que ama al enemigo, la caridad que ama al ofensor, que ama a aquel que nos hiere, la caridad que está para todos sin distinción. Esa caridad que nos impulsa a quitarnos lo nuestro para darlo en favor de los otros. Porque dar es quizá más fácil, pero darnos es la premisa máxima a la cual tenemos que llegar. Y es ahí cuando estaremos vivenciando la doctrina espírita, cuando tenemos la caridad de por medio. Por eso, Becerra de Meneses nos da un consejo para poder vivenciar esa caridad, lo cual significa ser verdadero espírita, porque aquel que vivencia la caridad es aquel que a su vez es verdadero espírita. Y al ser verdadero espírita, nosotros podremos cumplir todo lo que Jesús nos ha venido enseñando hace más de 2000 años. Becerra nos dice que muchas veces nos preguntan
¿Es usted espírita? Y comúnmente respondemos, lo estoy intentando. Queriendo ser humilde, ¿cierto? No, yo no soy un verdadero espírita. Yo hasta ahora lo estoy intentando. Y ojo lo que nos dice Becerra, nos dice, en verdad, la respuesta debería ser, sin vacilación, soy espírita. Soy espírita. En cuanto al hecho de ser perfecto o no, al calificarnos moralmente, eso es otro asunto, que no exime el que profesa la doctrina de ser incisivo en su respuesta, dice Becerra. ¿Por qué? Porque muchas veces vacilamos. Y recordemos que Jesús no buscó apóstoles perfectos, sino aquellos que estuvieran dispuestos a perfeccionarse día a día. Por eso Becerra continúa diciendo que se reconoce el espírita por su esfuerzo, conforme explicó Allan Kardec, y por su transformación, y no por sus virtudes o presuntas cualidades que aún son difíciles de encontrar en los habitantes del planeta. Debemos tener claro esas palabras de Kardec que muchas veces repetimos, pero que nos quedamos por fuera de ellas. Cuando hablamos de consejos para vivenciar el espiritismo, quizás aquel que enmarca todos los que hemos dado es precisamente ese, el decir, soy un verdadero espírita, porque me estoy esforzando día a día por vivenciar los consejos que están en el Evangelio, que están en el libro de los Espíritus, que están en la codificación que Jesús nos dio. Por eso concluye Becerra diciéndonos que cuando alguien responde muchas veces así, no lo hace por la aparente modestia. Generalmente ocurre porque es más cómodo no asumir una postura responsable y permanecer con un pie en la canoa y con otro en la tierra. Nosotros estamos llamados a ser aquellos que estemos con los dos pies en la canoa. ¿Para qué? Para ir en dirección al mar del mundo que está tempestuoso a pescar las almas que Jesús necesita. Como espíritas somos los pescadores del hoy, pero es necesario que abramos nuestras redes. Y estas redes ya no están compuestas de hilos, sino deben estar compuestas de virtudes que estamos trabajando en desarrollar, que no son perfectas, pero que nos permiten abrazar al otro, que nos permiten que levantemos la mirada al cielo, los brazos abiertos al necesitado y los pies en dirección a Cristo. Y cuando logremos eso, estaremos ejemplificando al Señor de la vida y podremos responder, como lo dice Erasto, a aquellos que realmente se reconozcan por ser los verdaderos espíritas que no se han desviado del camino, a aquellos que no están sumidos en aquellas disidencias, debatiendo en si debemos hacer esto o hacer aquello, porque se pierde tanto tiempo debatiendo y muchas veces tan poco tiempo vivenciando, que por eso Erasto es claro al decir que aquel que sea verdadero espírita se reconocerá porque pone en práctica los principios de la verdadera caridad, porque ame al prójimo, porque sea abnegado, es decir, no tengamos intereses personales, sino en ese desinterés personal nos entreguemos. Hoy estamos inmersos en el escafandro de la materia. Mañana no lo estaremos porque es el proceso biológico y natural de la existencia corpórea. Muchos, aún desde la espiritualidad, también asisten a los centros espíritas para continuar aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo. Pero hoy que nosotros tenemos la oportunidad de estar inmersos en el cuerpo denso, debemos dar nuestro máximo esfuerzo por vivenciar el Consolador, por vivenciar la doctrina a cada paso y en cada instante, porque tengamos la caridad en los labios, pues también en las manos, en los pies, en los ojos, en el pensamiento, en nuestros oídos, caridad en todo momento. No podemos desfallecer porque Jesús no lo hizo. Pudo quedarse en el infinito, pudo enviar a cualquier espíritu superior y escogió venir Él mismo para guiarnos. Escogió venir Él mismo para decirnos, aquí estoy, porque yo soy el camino para la verdad y la vida.
Aquí estoy para guiarlos, no para salvar a nadie, mas sí para enseñarnos a salvarnos a nosotros mismos. Por eso, ante ese rostro de Jesús y ante los notables ejemplos de tantos que a lo largo de las páginas de la historia han venido a dar su ejemplo de abnegación, de ser verdaderos espíritas, aún sin ostentar el título de espíritas, nosotros debemos esforzarnos sin desfallecer, porque ¿cómo nosotros podríamos explicarle a Jesús que fallamos? ¿Cómo nosotros o con qué cara podríamos mirar a Pedro, a Simón Barjonás y decirle, Pedro, ¿cómo te explico que fallé porque traicioné a Jesús en mis comportamientos día a día? Que fallé porque traicioné a Cristo en los ideales cada vez que me permití ceder a mis impulsos todavía materiales e instintivos. Cuando tú, Pedro, te levantaste después de negarlo 3 veces y erguiste la casa del camino para ayudar a tantos desfavorecidos cerca de Job. Porque fuiste la piedra para guiar el rebaño e instar a tantos otros. ¿Cómo explicarle entonces a Esteban que no somos capaces con los comentarios mordaces de aquellos que nos critican por la doctrina que profesamos, por el ejemplo que buscamos seguir de Jesús, cuando Esteban prefirió morir a causa de las piedras lapidado que abjurar a aquel a quien tanto amaba? ¿Cómo explicarle entonces a Juana de Cusa que de pronto es difícil entregarnos a la transformación moral y la vivencia recta porque nuestra pareja no profesa la misma creencia, porque nuestra pareja es difícil, porque nuestros hijos, porque nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres no creen, cuando ella con su esposo Cusa se mantuvo amándolo hasta el último momento y prefirió morir quemada con sus hijos antes de negar a Jesús? ¿Cómo explicarle a Pablo que no somos capaces de interiorizar a Jesús en lo más puro de nuestras conciencias? Porque nos equivocamos tanto cuando Él, después de mandar a lapidar a Esteban, de equivocarse e ir en busca de Ananías, se rindió ante el Señor de la vida al punto de decir, ya no soy yo quien habita en mí, sino es Jesús quien vive en mí. ¿Cómo explicarle a Clara, la dulce Clara de Asís, que no podemos seguir a Jesús por causa de nuestra familia, de las creencias de quienes nos rodean, que no son compatibles con lo que buscamos profesar? Cuando ella, arrebatada por el mensaje de Jesús, y en un acto profundo de devoción, se lanzó a los brazos del cantor de Dios de Francisco, y él, entendiendo su devoción, cortó sus cabellos para que la familia, la madre y las hermanas no la pudieran reclamar nuevamente. Y gracias a ese ejemplo de devoción y entrega extrema, posteriormente, la madre y las hermanas se tornaron en clarisas bajo la guía de Clara. ¿Cómo explicarle a Teresa de Ávila que nosotros queremos dedicar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, y por eso muchas veces no podemos ni siquiera asistir al centro o no podemos hacer tantas cosas como quisiéramos por los compromisos familiares? Cuando ella soñaba con tener un esposo y junto a él criar a sus hijos hasta aquel momento de éxtasis en el cual narra haber visto a Jesús y se entregó en devoción completa a él. ¿Cómo explicarle a Juan Hus que no podemos hablar de la verdad consoladora en todas partes por miedo de pronto a ser repudiados cuando él
el ganso de Praga, prefirió morir quemado antes de negar las convicciones que le impulsaban a alentar a todos a hablar con Cristo, a seguir a Dios. Finalmente, ¿cómo nosotros podremos decirle o explicarle al trovador de Dios, a aquel que estuvo allí postrado junto a la cruz, viendo cómo su maestro era crucificado, el cordero sin mancha que nada culpa, que ninguna culpa tenía, y entregó su vida al punto de que cuando ya no podía hablar casi, producto de la vejez, solamente recordaba a Jesús y siendo el apóstol Juan decía, hermanitos, amaos los unos a los otros. Y retornara entonces en la Umbría, en Italia, para atender las lepras del cuerpo y del alma y recordarnos el mensaje humilde, explicándonos que podemos dejar atrás las ideas del materialismo, de la vanidad, del ego, de la pompa y el orgullo, y quitarnos todo esto para abrazar el mensaje y reedificar la iglesia de Cristo. Comprendiendo esto, no tenemos oportunidad para desfallecer, para renunciar, y convocados estamos entonces a seguirlo. Por eso cerramos esta tarde recordando un pequeño papel, un papel diminuto que estaba allí puesto en la entrada de la capilla de Francisco en Asís, que cuando tuvimos la oportunidad de estar allí visitando la tumba del pobre de Dios, nos llamó profundamente la atención, porque este papelito decía la oración que Francisco oraba día a día allí en la porciúncula. Y allí escrito en italiano, a aquel que no tenía nada y aún así lo tenía todo, a aquel que mandó a callar las golondrinas en el altar de la naturaleza para hablar de Jesús, que se postraba de rodillas y en concentración profunda decía entonces, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas del corazón mío, dame la fe recta, la esperanza cierta y la caridad perfecta. La humildad profunda, dame, Señor, la sabiduría y el discernimiento para comprender tu verdadera y santa voluntad. Él no pedía nada, sino solamente los consejos para vivenciar a Cristo. Hoy adoptemos nosotros los mismos consejos que Francisco pedía, no rogando sino el coraje y el discernimiento para trabajar en la viña en esta última hora, siguiendo y comprendiendo la verdadera voluntad de Dios. Porque llegará el día que dejando la escafandra de la materia, retornemos. Y retornando, podamos mirar a aquellos que nos antecedieron y decir, emulando con respeto profundo a los cristianos primitivos, a aquellos émulos, decir, Ave Cristo, aquellos que buscamos seguirte, vivenciarte y militamos el Consolador, retornamos con la conciencia en paz de la oportunidad aprovechada y el deber cumplido. Continuemos sin desfallecer hasta el fin. Muchas gracias. Johnny, muchísimas gracias de parte del Centro Espírita Rutas de Luz. Le vamos a dar la palabra a don Germán, nuestro presidente,
Muy buenas tardes para quienes están acá presencialmente e igualmente para quienes están en la plataforma. Querido amigo y hermano Johnny, muy conmovedora ha sido su cátedra de enseñanza. No una conferencia para mí, sino la cátedra de enseñanza que nos ha sensibilizado y nos exhorta al cambio. Nos exhorta a tener el valor y el coraje de decir, soy espírita, que hay veces no tenemos el valor para decir, soy espírita. Entonces, a nombre de todos, querido hermano, un abrazo muy fraterno, lleno de afecto y de cariño, extensivo allá a sus seres amados. Muchísimas gracias, querido Johnny, y lo estamos esperando para el 20º Congreso Espírita Colombiano, con los brazos abiertos, con el corazón lleno de afecto y de cariño a usted y a todos nuestros hermanos de Santander, a todos mis coterráneos, como llamo yo, a todos mis paisanos, por quien siento un gran cariño y un gran aprecio. Hasta pronto, querido Johnny, muchísimas gracias. Gracias a ti, Germán, a todos ustedes, y transferimos tan bellas palabras que no merecemos a la doctrina, al centro espírita, para continuar trabajando en el ideal, porque, como diría Francisco, hasta ahora hemos hecho poco y nada, y hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Bueno, Gracias a todos que y que esté Dios los muy bendiga. bien. Entonces, Cordialmente invitados a la conferencia de la próxima semana. Finalizando nuestra tarea de hoy, cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro pensamiento nuevamente con infinito amor hacia Dios para darle la oportunidad, para agradecerle por la valiosa oportunidad que nos da de estar aquí, de compartir como una familia, de recibir estos bellos conocimientos que ennoblecen nuestra alma y que de ellos sacamos lo mejor para los demás. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por este día, por la bella oportunidad que nos has dado de existir, de poder enmendar nuestras faltas del ayer. Te damos infinitas gracias por tu presencia en estas nobles tareas. Te damos gracias, Señor, por estas nobles tareas y por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos y oramos también por las madres que de pronto no tienen el sustento para brindarle a sus hijos, que no tienen el tiempo para dedicarles, pero que en lo más profundo de sus corazones tienen todo el amor para brindar. Te pedimos, Señor, fortaleza y fuerza para ellas, y que así sea. Gracias a todos. Feliz tarde. A vosotras, hermanas mías, os digo, ¿quién hubiera podido tener la santidad vuestra? ¿Quién hubiera podido mostrar una corona de rosas en la amplitud de los planos espirituales? ¿Quién hubiera podido ser madre y sentir esos efluvios benditos de la maternidad que hace al dolor purificador de las almas, santificando todo lo que puede santificarse en el ser? Dichosas vosotras las que habéis sido madres. Amar mucho a Dios y a Jesús, Hijo adorado suyo, director espiritual del planeta. Ser fieles con vuestros esposos, con vuestros hijos, y cuando beséis la frente de ese pedazo de vuestras entrañas que tenéis en los brazos, saber que besáis a Dios. No veáis en la frente del Hijo, sino la luz de Dios que radica en ella. Libro. Desde la otra vida. Mensajes mediúmnicos. Misión y atributos del hombre y la mujer. Feliz Día de la Madre. Les desea el Centro Espírita Rutas de Luz. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces, lo que os parece un mal es un bien. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos por salir, mediante el pensamiento, de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Entonces esa vida no os resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única verdadera existencia. Fenelón. Sens, 1861. Capítulo 5.
Bienaventurados los afligidos. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Edición SEA. Centro Espírita Rutas de Luz. Cordialmente invitados a la conferencia de la próxima semana. Finalizando nuestra tarea de hoy, cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro pensamiento nuevamente con infinito amor hacia Dios para darle la oportunidad, para agradecerle por la valiosa oportunidad que nos da de estar aquí, de compartir como una familia, de recibir estos bellos conocimientos que ennoblecen nuestra alma y que de ellos sacamos lo mejor para los demás. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por este día, por la bella oportunidad que nos has dado de existir, de poder enmendar nuestras faltas del ayer. Te damos infinitas gracias por tu presencia en estas nobles tareas. Te damos gracias, Señor, por estas nobles tareas y por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos y oramos también por las madres que de pronto no tienen el sustento para brindarle a sus hijos, que no tienen el tiempo para dedicarles, pero que en lo más profundo de sus corazones tienen todo el amor para brindar. Te pedimos, Señor, fortaleza y fuerza para ellas y que así sea. Gracias a todos. Feliz tarde.